Queridos hermanos y hermanas, es un gusto para mí volver a esta iglesia. Una vez más, hemos estado aquí, como mencioné varias veces, desde cuando comenzó en un edificio prefabricado y le hemos visto en sus diversas etapas de desarrollo al edificio y también a la congregación. Y pues hoy estamos aquí con el gusto de adorar con ustedes y de compartir la palabra de Dios. Y estos versículos que fueron leídos antes posiblemente son los más conocidos del Nuevo Testamento, porque introduce la historia de un personaje del cual todos hemos oído alguna vez, al menos una vez en la vida, el hijo pródigo. Pero está en un contexto, no es solo lo que leímos, hay algo más que sigue y algo que antecede. Y en realidad esta parábola del hijo pródigo está conectada con otras dos parábolas que el Señor lo enseñó como una sola. Miren, Lucas 15, el versículo 1 dice que la ocasión para esta parábola triple es que se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús está rodeado de gente en ese tiempo rechazada, gente que no era bien vista por los puristas de la fe, y entonces son los que critican, los fariseos y escribas, murmuran diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y entonces él les refirió esta parábola. Noten el singular, esta parábola. Y es una parábola compuesta por tres pisos, digamos así, tres escalones que van en progresión. Porque en la primera parábola, como ustedes saben, se habla del pastor que se da cuenta que una de sus 100 ovejas no está en el redil. Y sale a buscar por los montes hasta encontrarla y la trae con gozo al redil y lo recupera y nos habla de un Dios que nos redime, que nos busca, que nos restaura, que nos vuelve a su hogar. La segunda parábola es de una mujer que pierde una de las 10 monedas que tiene y no se descansa hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, hace una fiesta, llama a sus amigas y les dice: he encontrado la moneda. Y entonces esta parábola refleja esa misma intención de un Dios que nos ama, que no nos deja hasta que nos encuentra y que hace fiesta y se goza cuando recupera esa moneda perdida. Notemos aquí que en forma muy interesante los teólogos tienen mucho para elaborar en esta parábola. Dios está de alguna manera reflejado en forma femenina. La ternura de Dios, posiblemente, ese amor de Dios que nos cobija debajo de sus alas, está reflejada acá. Sabemos que este asunto de género no tiene que ser necesariamente como lo entendemos los humanos, va más allá de nuestra comprensión. El Dios que no tiene pues esa distinción que los humanos tenemos en nuestra comprensión de la naturaleza humana. La tercera parábola es la del hijo pródigo. Notemos cómo va en progresión ese porcentaje de perdición, esa necesidad de salvación. En la primera parábola, la primera parte de esta parábola triple, es una oveja, un animalito de 100. ¿Cuál es el porcentaje? 1%. ¿Cuál es el porcentaje de las monedas que se pierden y se recupera cuando la persona, la ama de casa, barre la casa y la encuentra? 1 de 10, ya es 10%, subió un poco. Y ahora en el versículo 11 dice que le dijo además, para concluir, un padre tenía 2 hijos y el menor de los hijos dijo al padre: dame la parte de mis bienes que me corresponde, y se fue y vivió perdidamente y desperdició sus bienes. ¿Cuál es el porcentaje de perdición? 50%, porque es uno de 2 hijos. Va en progresión hasta que culmina con la parábola del hijo pródigo, incluyendo al hijo mayor también, que estaba perdido en la casa del padre, porque él, aunque no salió de la casa del padre, no sabía que era hijo. Él seguía sirviéndole como un jornalero y el padre le dice: pero si lo mío es tuyo, tú no tienes que pedirme permiso para gozarte con un cabrito con tus amigos, todo lo mío es tuyo. Le invita a entrar en la fiesta y entonces el porcentaje de perdición se aumenta al 100%. Toda la humanidad necesita redención.
Y aquí es donde Jesús, maestro extraordinario, cuenta la parábola del hijo pródigo. Yo tengo pues que aclarar que esta parábola enfatiza esa misma línea de pensamiento que las otras dos anteriores, afirmando la necesidad de redención y afirmando un Dios amoroso que nos busca o que nos recibe cuando volvemos y nos restaura la condición de hijos, pone anillo en nuestros dedos, zapatos en los pies, vestidos sobre nuestra desnudez y nos hace otra vez parte de su familia. Pero yo tengo una hipótesis, que Jesús conoció una familia de carne y hueso con estas características, porque sabemos que de la observación que Jesús hacía de lo que les rodeaba, construía sus parábolas. Él, como maestro extraordinario, explicaba las verdades eternas del reino de Dios en palabras cotidianas, sencillas, ordinarias, digamos así, que lo manejemos todos desde nuestra situación. Entonces, Jesús conoció, me atrevo a decir, una familia con estas características de un padre que tenía 2 hijos, porque esta familia tiene características específicas, tiene una estructura que nos hace pensar que esta era una familia pues real, que Jesús la utilizó como una parábola. Y me gustaría en esta mañana reflexionar sobre esta manera en que Dios se revela como un Dios salvador en medio de la familia. Porque aquí vemos una familia en un conflicto que se resuelve, varios conflictos que se resuelven de alguna forma por medio de la gracia de Dios. Entonces dice aquí, un padre tenía 2 hijos. La primera pregunta que nos podemos hacer es, pues, ¿cuántos forman parte de esta familia? Un padre tenía 2 hijos. ¿Cuántos son? 3. Pero falta alguien aquí, ¿verdad? Muy importante. La madre. Estos chicos no nacieron de una incubadora, ¿verdad? Debían haber tenido una madre. ¿Dónde está la madre? Es que en esa época no se mencionaba a las mujeres y a los niños. Las mujeres no contaban. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando contaron a los que Jesús alimentó y dijo, pues contamos a los varones, no perdimos tiempo contando a las mujeres y a los niños? Y aquí está el número. No se contaba en esa cultura, las mujeres no tenían pues visibilidad, pero Jesús no era como los de su época. Jesús sí contaba a las mujeres y a los niños. Cuando los niños venían a Jesús, Jesús los recibía, a pesar de que los discípulos decían, no molesten al maestro. Y seguramente no estaban solo los niños, estaban las madres detrás de los niños. Una madre no deja a un niño deambular detrás de un predicador por las montañas sin su supervisión. Ahí estaban los niños acercándose a Jesús y sus madres, y Jesús los acepta y no los desconoce. Cuando nadie quería hablar con una mujer samaritana de dudosa reputación, a una hora inusual, cuando nadie salía al pozo a traer agua, Jesús inicia la conversación y la redime de su soledad y de su ostracismo, a ser una emisaria de su bondad y de su gracia ahí en toda Samaria. Y todo el pueblo conoce del amor de Dios, porque ella fue transformada por esa conversación iniciada por Jesús. Cuando todos estaban listos a apedrear a una mujer tomada en adulterio, Jesús se interpuso, escribió algunas palabras en tierra, me imagino que los pecados de cada acusador, y nadie se atrevió a lanzar la piedra a esta mujer. Jesús sí tomó en cuenta a las mujeres y a los niños, y no podemos decir que aquí no le toma en cuenta porque era costumbre de la época, sino porque algo pasó en esta familia. ¿Qué le habrá pasado a esta señora? ¿Se cansó de la familia y se fue? Yo conozco algunas madres que han sentido tan pesada la carga de ser madre que han abandonado a sus hijos con el esposo y se han ido. En esa época no pensamos que eso era posible porque no podía encontrar un trabajo, una mujer que pudiera sostenerse a sí misma. La estructura social no permitía eso. Entonces, ¿qué pensamos que pasaría con esta señora? Se murió, ¿verdad? Sandra dice, se murió, ¿verdad? ¿Es lo que decías? Es lo más probable que esta persona, la madre, había muerto. ¿Y qué pasa cuando una persona muere en una familia? La familia tiene que reajustarse, tiene que reestructurarse. Alguien tiene que tomar las funciones de esta persona que falta en la familia. Y aquí vemos precisamente que esta familia, como las familias humanas, se reestructura posiblemente de la forma más usual en posiblemente muchas de las culturas, la mayor parte de las culturas. El hijo mayor asume responsabilidades
de la madre. Él es juicioso, trabajador, ayuda a su padre, no le da quehaceres ni preocupaciones. Y entonces el hijo mayor reemplaza a su madre en algunos aspectos. No se puede reemplazar totalmente en todas las funciones, no puede ser madre de su hermano o esposa de su padre, pero sí en algunas cosas reemplazaría a las funciones y se distribuyen estas funciones ahí. ¿Qué pasa cuando una persona en una familia se va a un extremo de ser súper responsable? Hay peligro, ¿verdad? De que alguien quiere poner balance en esta familia porque siente que se está volcando esta familia hacia un extremo tal vez un poco peligroso, perjudicial para la familia. Y entonces alguien tiene que irse al otro extremo, ¿ah? Se vuelve irresponsable, el que no obedece, el rebelde, y entonces se mantiene un balance. Es como si la familia fuera una barca en la que estamos conectados, ¿ah? Digamos, mi esposa y yo tomados de la mano, si yo me voy para este extremo, ella para mantener el balance tendrá que irse para este otro extremo. Y si ella se va un poco más para mantener el balance, yo tendría que irme un poco más para mantener el balance, pero tendríamos mucha tensión aquí en la mano. Es un balance muy cansado, muy fatigoso, que necesita resolverse de alguna forma porque no es posible aguantar tanta tensión por demasiado tiempo. Y entonces aquí vemos en esta familia esa polarización de funciones en que un hijo se vuelve juicioso, tranquilo. Yo jamás te he desobedecido, le dice en la parábola al padre. Y entonces el otro sí es el que se va al extremo de hacer cosas que no estaban de agrado con el padre. ¿Reconocen esta polaridad? Yo he encontrado en familias en donde, por ejemplo, la madre supone que ella es la única que puede dar cariño y ternura a sus hijos y se especializa en esa función. Y el que da entonces, el que pone disciplina, ¿quién es? El padre. Entonces, que venga tu papá y verás lo que pasa, ¿no? Entonces el padre está en encargado de dar esa parte que la madre no se atreve a hacerlo, porque tal vez fue criada de esa forma, no sabemos las razones. Pero entonces cuando el padre se pone muy severo, la madre dice, pero no tan severo como mis hijitos no pueden aguantar tanta rudeza, y ella se pone más consentidora, más llevadera, más alcahueta, decimos en mi país, ¿no? Y mientras más se vaya a ese extremo, el padre se pone más severo, hasta que pueden los dos tienen que descubrir que los dos pueden redistribuirse esas funciones para que tanto la madre como el padre pongan disciplina y ambos puedan dar amor, cariño, apoyo, comprensión a sus hijos. Trabajando en terapia familiar, con mucha frecuencia encontramos estos casos en que la tensión es tanta en una familia que están por romper incluso su relación, y tenemos que trabajar en esa recuperación de un balance, no en que ella se vuelva tan severa como el papá, porque se viraría la barca, o que él se vuelva tan consentidor como la madre, olvidando todo el elemento de disciplina, porque también se viraría la barca. Entonces, aquí vemos una familia en donde, por alguna circunstancia que la atribuimos a la ausencia de la madre, que falleció, los hijos se van a unos extremos. Yo imagino al hijo mayor trabajando duro para agradar a su padre, y el hijo menor diciendo, esta casa es muy aburrida. Alguien tiene que divertirse con la familia, alguien tiene que comprar los últimos CDs, poner el equipo de sonido más grande para no hundirnos en el aburrimiento. Y mientras él hace eso, el hijo mayor se asusta y dice, no, aquí alguien tiene que trabajar para reponer lo que este botarata se gasta en cosas superficiales que no son del provecho de la familia. Entonces, vemos en otras historias de la Biblia incluso esta misma tensión. ¿Recuerdan la casa de Marta, María y Lázaro? En donde María estaba dedicada a las cosas materiales, Marta estaba dedicada a las cosas de atención que eran importantes para atender a Jesús y sus discípulos, y María estaba devota, sentada a los pies de Jesús, y María está oyendo a Jesús mientras Marta se queja y pide que el Señor intervenga. Interesante, el Señor no interviene en ese momento, interviene de otra forma, que eso es parte de otra historia,
pero vemos esa tensión allí en que una se iba a un extremo al otro y a través de una crisis, la tensión, si ustedes leen los evangelios, en esa familia también se recupera. En esta familia hay esa tensión, la familia del hijo pródigo, en donde están polarizados. Y entonces es el hijo menor el que pide la herencia, porque el hijo menor se especializó en sus derechos, en sus privilegios, mientras el hijo mayor se especializó en sus deberes y en sus obligaciones. Entonces el hijo menor dice: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. ¿Qué edad piensan ustedes que tenía este muchacho? Por ahí en los 18 o 20 años, cuando seguramente, de acuerdo a la cultura del tiempo, ya podía vender sus propiedades, ¿no? Ya tenía la capacidad legal de vender toda la parte de su herencia e irse llevando el dinero. Y yo imagino que él estaba esperando ese tiempo para tomar este paso de pedir a su padre. Un paso bastante brusco en cualquier cultura, era como desear la muerte del padre. Padre, dame lo que me corresponde, no voy a esperar que tú mueras, quiero que me lo des ahora que estás vivo. Y el padre, que en la parábola representa a Dios, no se pone a discutir con él, le da los bienes. En realidad dice que les repartió los bienes, el versículo 12, y él les, en plural, les repartió los bienes, y el hijo menor, no muchos días después, habiéndolo juntado todo, se fue a una región lejana. Entonces el padre reconoce que este muchacho tiene derechos. El Dios que nos creó nos ha hecho con derechos humanos inalienables, y este derecho de este muchacho de emanciparse es reconocido por el padre y él le da la parte de los bienes. Ahora, ¿qué buscaba este muchacho a los 18 años, como nos imaginamos? ¿Qué busca un muchacho en general a los 18 años? Al entrar en la edad adulta, ¿qué busca un joven? Fiesta, diversión. ¿Qué más? Libertinaje. ¿Qué más? Pasearse, conocer el mundo. ¿Qué más? Cosas materiales. También buscaba emanciparse, ser él mismo, no ser llamado hijo de papá toda la vida, y eso es parte esencial de la adolescencia, es una tarea impostergable de la adolescencia, encontrar su propia identidad. Entonces este muchacho buscaba fiesta, libertad, identidad. ¿Alguien no se atreve a hablar de una palabra que comienza con S? Sexo, ¿ah? Está el impulso sexual muy a flor de piel, y su hermano sí se da cuenta, ha gastado su fortuna con prostitutas, ¿no? Y ahora regresa a la casa. Aquí hay un joven que busca pues libertad, autonomía, independencia, identidad, sexo, fiesta, diversión. Y yo me pregunto, ¿la libertad es mala, la búsqueda de la libertad? Es legítima, ¿ah? Dios nos ha hecho para la libertad, no para la esclavitud. A Dios no le gusta ningún tipo de esclavitud. Cuando Él ve al pueblo suyo de Israel en Egipto, esclavo, ¿qué hace? Extiende su brazo fuerte, dice la Escritura, y lo libra. ¿Ah? Cuando nos ve esclavos del pecado y de la muerte, extiende su brazo fuerte, nos llama, nos desafía a alcanzar la libertad en Cristo Jesús. Él es un Dios, el Dios que adoramos es un Dios de libertad, no de esclavitud. Entonces la libertad es buena. ¿Qué tal la búsqueda de alegría? ¿Es buena o es mala? ¿A cuántos les gusta estar aburridos durante todo el día y todo el año? No hay ni uno, ¿verdad? A ninguno nos atrae estar. A todos nos atrae cuando hay un grupo, una familia, un espacio donde nos podemos expandir, disfrutar, gozarnos. Y en efecto la Escritura enseña mucho sobre esto. San Pablo conoció el gozo del Señor. El salmista habló que el gozo del Señor su fortaleza es. Pablo enseña que nos debemos gozar en el Señor. Otra vez digo que os gocéis. Es insistente en el tema de gozarnos. Entonces es una búsqueda legítima. ¿Qué tal la búsqueda de identidad? Que seamos nosotros mismos. Como mencionaba, la búsqueda de identidad es una de las tareas impostergables de la adolescencia. Hay un
escritor que se dedicó al estudio de la identidad en la época de la adolescencia, Erik Erikson, y concluyó con esto, precisamente, que cuando estamos en la transición de la niñez a la edad adulta, debemos saber quiénes somos, de dónde venimos, para qué servimos, cuál es la vocación en nuestra vida. Y si no lo encontramos allí, vamos a vivir como perdidos en el espacio. Va a venir una crisis de la edad mediana, donde nos da Dios chance de revisar otra vez nuestra vocación, nuestro sentido de la vida. De modo que el tema de la identidad es un tema también legítimo. Ahora, ¿por qué fracasó este muchacho entonces en cosas que buscaba que podrían ser muy legítimas? Libertad, identidad, alegría, sexo incluso es un tema que sabemos que el sexo no fue inventado por Hollywood, ¿verdad? Sino que fue inventado por Dios. Dios nos hizo varón y hembra con capacidad de reproducirnos y de disfrutar esta relación, que esta relación tan significativa de encuentro en lo más profundo del ser, que es la relación sexual, tenga lugar en un espacio, en un contexto de compromiso, de amor, de fidelidad, de permanencia, de reproducción que llamamos matrimonio. Eso está desde los primeros capítulos de la Biblia, en donde Dios es el creador, digamos, de la familia, de la pareja humana, y Dios le da la bendición. Entonces el sexo es un don de Dios, es una bendición, mientras está expresado en este espacio que hablamos de amor, de fidelidad, de compromiso, de reproducción, que llamamos matrimonio. Cuando el sexo se lo practica fuera de este espacio, es realmente un motivo de preocupación, de frustración, de enfermedad. Si no, pues lean la cantidad de cifras que hay sobre enfermedades de transmisión sexual, incluso ya en edades más tempranas. Las cantidades pues, de frustración, de amargura, de dolor, que están vistas en telenovelas, en canciones, en documentos, etcétera, sobre la sexualidad usada en forma irresponsable. Entonces la pregunta es: ¿por qué este muchacho fracasó en una búsqueda de situaciones legítimas o de temas legítimos, humanos, normales, necesarios? ¿Nos dice algo el pasaje? Sí, ¿qué nos dice? Miren aquí en el versículo 13. Hizo 3 errores este joven por su falta de experiencia, será, o por su necedad, o por su mentalidad forjada en sus privilegios y en sus derechos, antes que en una combinación saludable de derechos y de obligaciones. Este muchacho dice que juntó todo, vendió todo lo que tenía y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 3 cosas que hizo que fueron, digamos así, contrarios a su búsqueda. La primera es que juntó todo. No dejó un centavito de ahorros en el banco local, sino que se llevó todo. Segundo, se fue lejos a una provincia apartada. Él pensó que mientras más lejos se iba de su casa, más libre, más contento, más realizado, más feliz estaría. Y sabemos ahora que la distancia geográfica no necesariamente obra el milagro de la diferenciación, de llegar a ser yo mismo mientras más lejos estoy. Uno tiene que aprender a ser uno mismo dentro de casa en primer lugar. Y la casa representa la casa del Padre también en esta parábola. Es decir, que Dios nos da espacios en su reino para la realización plena de lo que somos como personas. Y tercer error, que es que fue y vivió perdidamente. Escogió un estilo de vida contrario a los motivos de su búsqueda. Y yo recuerdo, y algunos también ya cerca de nuestra edad cronológica se acordarán del movimiento de los hippies. Era un movimiento con mucha promesa. Hablaba de la justicia, de la paz, en medio de todos los rumores de guerra, del fin del mundo, de la bomba atómica. La guerra era una amenaza, la paz era una respuesta. La rivalidad y el odio era una condición humana universal, y la paz y el amor eran pues los
los gritos de batalla de esta revolución con mucha promesa, pero se abortó esta revolución de los hippies, del amor y de la paz, porque se metieron en drogas, en promiscuidad, y entonces ya se desvaneció la posibilidad de una influencia positiva de este movimiento. Ahora, ¿qué pasó cuando este muchacho se gastó todo, viviendo perdidamente, sin haber tenido un ahorrito en su banco local? ¿Qué pasó? No tenía ni para comer y vino una gran hambre, dice el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado. Entonces vino una gran hambre en aquella región y a él comenzó a pasar necesidad. ¿Y qué pasó cuando él encontró que tenía hambre y recurrió a sus amigos? ¡Qué horror! Sus amigos no existían porque parece que sus amigos estaban más interesados en el dinero que él tenía antes que en su amistad. Y entonces no sabe hacer nada y va a buscar trabajo. Y ya se acerca a Sanborns y pide un trabajo, le dice: llene esta solicitud. Y en la solicitud hay un punto que dice experiencia de trabajo. Y él dice: nada, yo era el hijo de papá privilegiado. Como un muchacho de mi calidad va a trabajar nunca? El trabajo es para los jornaleros, para mi hermano y para los burros, pero no para mí. Entonces no tiene experiencia, y en Sanborns le dicen: no queremos a alguien que no sabe hacer nada. Y se va a McDonald's y a cualquier otro lugar y no encuentra trabajo hasta que alguien dice: bueno, un trabajo que no necesita ninguna experiencia es la de cuidar mis cerdos. Miren, un muchacho judío cuidando cerdos. ¡Qué horror! El último peldaño del descenso en la escala humana, cuidando cerdos. Y quería comerse, dice el versículo 15, que él quería comerse, el versículo 16, y él deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y se lo impedían. El dueño dice: no, mijo, eso no es para ti, son para mis cerdos, esa comida que yo traigo aquí a la pocilga. Y entonces aquí hay un joven en peligro de muerte realmente. Es una crisis. Y es en esa crisis que él levanta los ojos, se da cuenta que ha fallado, vuelve en sí, versículo 17, como que estaba loco. Volviendo en sí, hace una reflexión fabulosa. ¿Qué es lo que le viene primero a la mente? Regresar a su casa, antes de su casa. A eso dice al final: casi me levantaré, antes de levantarse. Antes de la familia. Antes de la comida. Antes del padre. Vean en el texto qué dice. El trabajo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este muchacho está recapacitando con seriedad. La crisis le ha ayudado a transformar su mente de privilegios a considerar que responsabilidades también son buenas. Y entonces reflexiona que el trabajo es bueno, que da alimento, que hay abundancia de pan en la finca del padre para los jornaleros que se ganan el pan mediante su trabajo. Y entonces me levantaré, es la segunda decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, ¿qué es lo que repasa en su discurso? Yo he pecado. Está tomando responsabilidad, asumiendo responsabilidad. Está asumiendo que él es el gestor de su propio destino y no puede echar la culpa a los demás. Me imagino que hasta entonces, ¿quiénes eran los culpables de la situación? Posiblemente el dueño de la pocilga que no le permitía comer, o tal vez su madre que se murió muy joven cuando no le dio todo el cariño, o tal vez su padre que no le educó adecuadamente, o tal vez su hermano que no le dejó espacio para trabajar, o Dios que no cuidó a su madre suficientemente para que viviera. Es decir, al gobierno que no tenía políticas juveniles sociales adecuadas. Pero ahora dice: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo asumo responsabilidad por mis hechos.
entonces no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que hazme uno de tus jornaleros. Qué tremendo cambio. Hay, como efecto de la crisis, realmente una transformación radical en este muchacho. ¿Y qué nos dice el versículo 20? Nos dice que hizo otro paso muy importantísimo, que no dejó su intención en solo un discurso repasado en la posilga, sino que puso acción a sus pensamientos, a sus decisiones. Se levantó y fue a su padre. Se levantó. Recuerden que estaba muerto de hambre casi, que estaba sin fuerzas, que estaba lejos, se fue muy lejos y ahora tenía que regresar a pie porque no tenía ni siquiera para el autobús. Tenía que regresar a la casa de su padre, lo que había caminado al alejarse de la casa de su padre. Pero lo hace, está decidido a ser un trabajador y a ser perdonado por su padre, a asumir responsabilidad. Y entonces la siguiente parte es excepcionalmente conmovedora. ¿Qué pasa? Miren, su padre lo vio de lejos y tuvo compasión de él. Ustedes habrán visto en películas, en enseñanzas, cómo el padre está pendiente del hijo en el horizonte. Y cuando ve a ese joven harapiento arrastrándose en los pies porque no tiene muchas fuerzas, todo maloliente a cerdo, el padre es el único que puede reconocer que ese muchacho es su hijo, porque el padre nos hizo a su imagen y semejanza. Los vecinos no pueden reconocer que este muchacho que se fue hace meses, todo bien trajeado, perfumado, con dinero en la bolsa, es este mismo que regresa. No, pero el padre sí lo reconoce. Por eso evangelizamos. Por eso creemos que Dios restaura a los que hizo conforme a su imagen y semejanza, aunque humanamente parece que no hay esperanza. Dios nos reconoce y nos sale al encuentro. Y el encuentro es conmovedor. El padre entonces salió a su encuentro y le tuvo compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué profundo esto. Dios nos da un abrazo cuando volvemos a Él. Y el hijo le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Miren, no alcanzó a terminar su discurso que preparó en Aposilga. No alcanzó a decirle: hazme uno de tus jornaleros, porque el padre le interrumpió y le dijo: suficiente con esta confesión. Y la Biblia nos dice: el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si no los confesamos, no recibimos perdón. Si es que nos excusamos si le pedimos a Dios: Señor, perdona mis faltas, y no los asumimos como pecados, a lo mejor nos perdonan nuestras faltas, pero los pecados quedan enteros. Es necesario confesar, significa asumir, darle nombre al hecho del cual nos hacemos responsables. Y el hijo recibe del padre entonces su aceptación, y también el padre le dice a los criados, miren, versículo 22, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, este hijo es recuperado a la familia no como un esclavo, como un siervo, sino como un hijo, con anillo, con traje, con zapatos, restaurado plenamente a la condición de hijo. Sacad el mejor vestido y vestidle. Bañadle primero, seguramente les dijo. No está en el versículo aquí, pero no creo que le bañaron con la mugre encima. No creo que le vistieron con la mugre que llevaba, sino que lo lavaron. Le dejaron limpio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo termina la historia del regreso del hijo pródigo? ¿Y qué más hace el padre? ¿Qué más pide el padre que hagan? Y traigan el becerro gordo, el de la Navidad, y matémosle y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué pasó?
y comenzaron a regocijarse. Comenzó la fiesta. Ahí debe terminar la historia del hijo pródigo, porque el hijo ya volvió. ¿Termina ahí? No, es una historia familiar. Notemos que el siguiente versículo, el versículo 25 dice, pero su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo el hijo mayor? Trabajando, era su vida trabajar. Él no se divertía, él no invitaba a sus amigos para una fiestita, porque todo era del padre. Vivía en casa del padre como siervo y no como hijo. Y necesitaba él convertirse también. Porque él se enojó y no quería entrar. Y su padre salió a buscarle y le rogaba que entrase. Hijo, entra a la fiesta. Le hace una invitación al hermano mayor que no había roto un plato, que no había desobedecido jamás, a que no viva así, sino que se convierta de sus obligaciones a sus privilegios, de su calidad de esclavo a su privilegio de ser hijo. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina la historia? ¿Entró el hijo a la fiesta o no entró? ¿No entró? ¿En qué versículo nos dice que no entró? No nos dice, ¿verdad? Como que el Señor nos dejó la incógnita. ¿Qué dice en el 28? El 28 dice, entonces enojó y no quería entrar. Eso, no quería entrar. Por eso el padre salió y le rogaba que entrase. Y ahí hay una conversación interesante. Le dice, mira, tu hijo que ha gastado tu dinero en prostitutas, en fiestas, en una mala vida, ahora regresa y tú le das espacio. ¿No tienes miedo que te robe otra vez el resto de la hacienda o que me robe a mí mi parte? Seguramente tenía miedo de su parte. Y el padre sale a buscarle. Ahora yo tengo una pregunta teológica que aquí seguramente hay teólogos que me pueden ayudar a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el padre no salió a buscar al hijo pródigo, a la provincia apartada que estaba en mayor peligro, y sale a buscar al hijo mayor que estaba en el patio de la casa, rebelde? ¿Alguien tiene una respuesta? No, yo tampoco. Dios obra como Él quiere, ¿verdad? No le podemos decir a Dios que debe obrar como nosotros pensamos que Él debe hacerlo. Él es soberano. Y si a veces nos deja ese espacio suficiente como para entrar en una crisis y a través de la crisis despertar, volver en sí y regresar a Él. A veces nos sale al encuentro en el patio de la casa y nos invita a entrar, pero la decisión es todavía nuestra. ¿Aceptó la invitación de entrar a la fiesta este muchacho mayor o no? No sabemos, nos deja esa incógnita. ¿Cuántos creen que el hijo entró? Mire, un buen número. ¿Cuántos creen que el hijo no entró? Hay pocos o casi ninguno que cree que no entró. Pues yo creo que sí entró a la fiesta y creo también que aceptó convertirse de ser un siervo a ser un hijo. Yo encuentro a veces pastores, misioneros, líderes, maestros que le sirven a Dios con mucho empeño y se jactan de no tomar ni un día de vacaciones en la semana ni en el mes. Y eso me preocupa porque están viviendo como buenos siervos de Dios, pero no están disfrutando de la gracia de Dios, de ser hijos en plenitud de disfrute de la fiesta que también Dios nos ofrece. Entonces, yo creo que el hijo mayor entró, disfrutó de la fiesta, se abrazó con su hermano y al siguiente día se levantó temprano para ir a trabajar porque él nunca había dejado de trabajar. Y entonces el hermano menor, es mi imaginación, es el capítulo 15 y medio, que podría añadirse a esta versión como una cuestión apócrifa, de que el hijo mayor se alista para trabajar y el hijo menor dice, espérame, yo voy contigo, ¿tú vas conmigo? Si yo me voy a trabajar, sí, es que yo me di cuenta que el trabajo es valioso, le cuenta su experiencia y los dos se van a trabajar. Y lo que el hijo mayor hacía en 8 horas, con ayuda de su hermano lo hace en 4, en 5. Y los dos regresan temprano a casa, se bañan y salen al pueblo, encuentran que hay chicas interesantes en el pueblo y entonces por ahí van noviando con alguien y traen sus chicas a presentar a su papá y el papá dice, qué alegría saber que ya voy completando la crianza y que los hijos van
enderezándose y marchando mejor. Y a lo mejor, si es una historia, como dije, real que el Señor conoció, el viudo también decía, bueno, ahora me toca también atender esas miradas interesantes de esa viudita que pasa siempre por mi casa, dándome una sonrisa, ¿no? Dios quiere intervenir en nuestras familias, romper esas polarizaciones, ayudarnos a redistribuir responsabilidades y privilegios y sobre todo expresar esa aceptación, ese cariño que el Dios Padre Todopoderoso nos muestra con su ejemplo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan clara, tan convincente y tan oportuna. Y pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo la hagas brotar con fruto en nuestros corazones y en nuestras familias y en nuestra iglesia. Para la gloria de tu nombre te pedimos. Amén.